Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes, Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos, San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a la pantalla de Chacra Televisión. Estamos en vivo hasta las 9 de la mañana, como es habitual, martes, miércoles y viernes, en este programa denominado La Hora de Carona. Hoy es 28 de octubre y estamos, la verdad que con una temperatura rara al menos, teniendo en cuenta que la semana pasada estábamos casi en veranito y esta semana es prácticamente invierno, retrocedimos. Ayer la verdad que hizo frío, se notó no solo en el interior de nuestro país, en Capital Federal también, sumado al viento, algunas precipitaciones que habían caído el fin de semana. Realmente está muy raro. ¿Qué nos depara el pronóstico para hoy, Andrés? A ver, para hoy y para los próximos días, por supuesto. Porque sabemos que la humedad es del 68%, eso sí. En este momento la humedad es del 68%, arrancamos con 13 grados, mayormente nublado en este momento. Por la tarde la temperatura asciende a 15 grados, mayormente nublado. Y por la noche 12 grados. A quienes habían ya guardado los abrigos, sacarlos nuevamente, porque la verdad que al menos por 2 o 3 días vamos a tener temperaturas bajas, por lo menos en el comienzo de la mañana, ¿verdad? ¿Qué se viene para los próximos días? Vamos con el miércoles, arrancamos con 7 grados, 17 la máxima, lloviznas nuevamente, atención, no solo sacar el abrigo, sino el paraguas y las botas de goma, porque nuevamente se vienen las lloviznas. Esto espero que sea solo en Capital y en el AMBA, ¿verdad? Porque ya en el interior el agua no hace falta para nada, estuvo lloviendo en varios lugares, en algunos lugares 100 milímetros, un poco más, en algunos lugares menos. Realmente el agua está complicando y mucho, sobre todo la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Lloviznas entonces para el día de mañana, 7 la mínima, 17 la máxima. Para el jueves arrancamos con 12 de mínima, 18 la máxima, mayormente nublado. Y ya sobre el viernes, 10 de mínima, 21 la máxima, algo nublado. Bueno, el calorcito todavía va a tener que esperar por lo pronto unos días porque se vienen temperaturas que no son desagradables, pero frescas. Va a estar fresco estos días. Lo importante es que lluvia solamente por el día miércoles, así que bueno, esperemos tener un agradable fin de semana. Vamos ahora al mercado agroganadero de Cañuelas porque arrancó la semana de actividad allí también. Hoy el primer día con un ingreso que sabe a poco. 5.000 vacunos, un poco más, pero esperado, ¿verdad? Esperado fin de semana, lluvias en varios lugares y las elecciones también que se llevaron a cabo el domingo. Así que bueno, los productores prefirieron esperar y por supuesto la especulación de a ver qué iba a pasar con los mercados el día lunes. Esto hace que el día martes también, que es el día que arranca el mercado de Hacienda, se especule a ver qué va a pasar. ¿Cómo están los valores hoy? El ingreso, como decían recién, es poco. Los valores están acordes a lo que fue el viernes. Yael, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lore. Sí, el ingreso, poquito más de 5.000 animales, 5.038 puntualmente, porque entró una jaula a último momento, finalmente cerró por encima de los 5.000, pero sí, responde a lo que se preveía, ¿no? Después de las intensas lluvias del fin de semana, y siendo que los campos ya vienen con agua acumulada, con un perfil bastante lleno, digamos que complica, por supuesto, como siempre decimos, la transitabilidad y la carga de esos animales que después se retrasan en la llegada aquí al mercado. Los precios de momento parecieran venir firmes, pero bueno, veremos a ver si es por una cuestión de calidad, que sí se han pagado muy buenos precios. Ya tenemos, por ejemplo, 3.800, 3.770 incluso también para las categorías de consumo, que nos pasaba hoy temprano la firma de Daniel Blanco. Se vieron firmes o se están viendo firmes ahora a lo largo de la pasarela. Veremos si es una cuestión de comprar algo de la hacienda destacada y después al final del día veremos si esto se sigue sosteniendo o simplemente es una cuestión de comprar para estoquearse un poco de lo que falta y después directamente retirarse del mercado. Veremos cómo se va dando a lo largo de la mañana. De todas maneras, hoy con este ingreso reducido, que todas las casas consignatarias tienen pocos animales, no habrá una actividad muy extendida más allá de las 9, 9:30 de la mañana, así que veremos ya dentro de un rato nomás, tendremos
el final del remate. Te paso algunos otros precios que también fueron interesantes, pero bien, fueron todas bastante conocidas. Las remisiones, tenemos, como te decía recién, 3.770, 3.800 por el consumo liviano, tanto machos como hembras, muy firme, buen precio. Después tuvimos algunos novillos ya cercanos a los 500 kilos, 440, 450, 500 kilos, que se vendían en 3.850, ojo Lore, porque ese sí es un muy buen precio. Y las vacas ya directamente arrancaban hoy en 3.200 pesos. A ver, como te decía recién, si esto es algo que se sostiene. Hubo algunos MEG también que se vendían entre 3.300 y 3.600 pesos, eso sí, sigue firme igual que la semana pasada. Y también tuvimos vaquillonas en 3.600 y unas un poquito más pesadas, vaquillonas con quilaje de vaca, en 3.500 pesos. Por supuesto, acá nos quedamos viendo y esperando el resto de los remates, y les estaremos pasando más información a lo largo de la mañana. Lo más pesado sigue siendo protagonista, por lo que veo, con estos valores que están a la par, incluso por arriba de lo que es el consumo liviano especial. Muy buscado, supongo que no abunda, ¿verdad?, en cantidad hoy en los corrales, teniendo en cuenta la escasa entrada. Sí, Lore, la verdad es que es una categoría que siempre queda en falta aquí en el mercado. Incluso hoy Ale temprano charlaba con Carlitos Monvale aquí en esta misma pasarela, que es uno de los productores más destacados aquí en el mercado de esta categoría. Y sí, es una categoría que sigue en falta y por eso muchos la reemplazan por esta vaquillona con quilaje de vaca, que también está en alza, con precios más que buenos. Recién te mencionaba 3.400, 3.500 pesos, al menos para el arranque del día. Veremos a ver qué es lo que pasa a lo largo de la mañana, ¿no? Porque también nos comentaban muchos frigoríficos, muchas personas que están del otro lado del mostrador, que las ventas no están siendo buenas, y si bien es algo que se esperaba porque ya estamos a fin de mes, por supuesto que eso repercute en el precio acá y en el incentivo de los compradores para levantar la mano, ¿no? Así es, y siempre el que dice basta es el mostrador, doña Rosa. Eso sucede, y cuando eso pasa, que la venta baja, por supuesto, y se nota, bueno, ahí la demanda actúa en consecuencia a eso, ¿verdad? Hoy estos precios parece que vienen para quedarse, pero siempre el punto final lo pone el mostrador, así que veremos. De cualquier manera, estamos a fin de mes, se nota siempre en estas fechas la baja de la venta de carne. Veremos cómo arranca el mes de noviembre. Gracias, como siempre, por el contacto impecable, lo tuyo. En un ratito volvemos. Nos vemos, Lore, nos quedamos acá esperándolos. Muchas gracias. Ya el Perandones trabajando con Flavio Repetti también, rolo de arco de cámara. Están en el mercado agroganadero, por supuesto, Alejandro Canepa también con toda la información. En un ratito ya volvemos con más remates. Antes vamos a una de las jornadas que se llevó a cabo, jornada de campo del IPCBA, una entrevista que se hizo con Pablo Echeverry, asesor agroganadero, y él habló acerca del manejo de praderas con alambre eléctrico. Lo escuchamos. Con el uso de alambres eléctricos, que es una tecnología que va a cumplir 100 años, podemos cuidar nuestras praderas, nuestro suelo, sea el suelo que sea el pasto que sea. Los conceptos son universales, mediante la ocupación con animales por un corto periodo de tiempo, con altas cargas instantáneas, seguido, después de esa comida de esa pradera, de un periodo de descanso que va a variar de acuerdo a la zona, ¿no? Nosotros en Pellegrini, te comentaba por ahí, volvemos en alfalfa en primavera a los 30 días, amigos míos en Chihuahua, México, vuelven a la misma parcela 18 meses después. Mediante ese aprovechamiento del pasto, lo que nos va a permitir es aumentar nuestra carga, nuestra receptividad animal, más vacas en la misma superficie, y la carga por hectárea termina siendo el mayor determinante de rentabilidad de una empresa ganadera, sobre todo de cría, ¿no? Lo que inmediatamente se ve, hay productores que arrancan, pero por ahí no quieren aumentar carga inmediatamente, lo cual es bastante lógico y conservador, y está bien que así suceda, pero lo que termina pasando es que terminas viendo sobrante de pasto al final del campo, al final de tu ciclo, el ciclo de un año, y ahí el mismo sistema te empieza a pedir algunos animales más para que puedas completar ese ciclo. Y lo otro que se ve inmediatamente es la predecibilidad. Vos tenés parcelas donde podés estar un día por parcela, o 2 días por parcela, o 5 días por parcela, lo que te permite hacer cuenta de regla de 3 simple y directa, muy fácil, decir, bueno, si cada parcela es un poste y estoy 3 días, tengo 20, 30 postes por delante. En este campo voy a tener 100 días, ¿no? Con mucha facilidad.
Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. La revancha de la ganadería es la revancha de un país productivo. Con precios históricos y un mundo que demanda nuestra carne, llega el momento de decidir el camino. Rosgan presenta el 4º Congreso Federal Ganadero, la revancha de la ganadería. 13 de noviembre, Bolsa de Comercio de Rosario. Inscripción sin cargo pero cupos limitados. Reserva el tuyo inscribiéndote ya en congresofederalganadero.com.ar. Muy bien, continuamos, estamos en vivo hasta las 9 de la mañana y ahora estoy con un invitado especial porque en primer lugar es de mi barrio. Vamos a hablar de un campo que tienen en Pirovano, en el partido de Bolívar, ahí nomás al ladito de Urdampilleta, de Mis Pagos, así que un gustazo hablar con él, es productor agropecuario y también es ingeniero en producción agropecuaria. Estoy hablando de Amadeo Riva, con una vasta trayectoria, ¿verdad?, en lo que es la producción agropecuaria, por supuesto, productor de esa zona que les mencionaba. Buen día, Amadeo, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias. Bueno, no estamos muy bien en el barrio en este momento con el tema del agua. Hay un poquito de agua, un poquito de más. Hay que cerrar un poquito la canilla ahí arriba, pero bueno, siempre pasó, pasa cada tanto y sabemos seguir adelante, así que... Así es. Bueno, y el tema que vamos a hablar hoy es de la agroecología, ¿verdad? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge en mí la agroecología? Vamos a decir, la realidad es, mis costos subían, mis rindes eran los mismos. Año 2014, 2015. Y yo tenía una cuestión personal que estaba haciendo lo que se llama una terapia biográfica y esta terapeuta me decía, intentá, fíjate lo que es la biodinámica, que es distinto todavía, es otra cosa. Y dije, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué sé yo? Me hablaban de las energías, me hablaban de los planetas, del cosmos. Dije, no. Pero esta terapia que hablas nada que ver con lo que era el campo en ese momento. No, era una cosa mía personal. Ajá. Pero me hablaba, pues yo le hablaba que yo Sí. trabajaba en el campo, que Sí. el campo, bueno, sí, pero que era difícil, no me gustaba mucho, había ciertas cosas y qué sé yo. Y dije, bueno, no me está cerrando, los costos se me están subiendo, se me complica muchísimo llegar con las tarjetas agropecuarias a fin de julio, qué sé yo. Y digo, bueno, ¿por qué no? Total, ¿qué voy a perder? Tengo que ir a un curso que justo era en Misiones. Le digo, De ahí surge, ¿no? De ahí estas surge, charlas. de ahí surge, de estas charlas surge, y dije, bueno, me juego. Y voy con mi mujer, vamos al curso. El curso es un curso de biodinámica que es muy distinto a todo lo otro. Donde, por supuesto, tenía todos los prejuicios que uno puede tener. Oh, pero esto no sirve, esto es para huertas, esto es para qué. Bueno, y dije, no me voy a adaptar. A las 2 horas estaba como uno más. También tenía como un sentimiento hacia eso sin saberlo. Y fue una semana, desde las 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Y en una de esas charlas aparece un ingeniero que se llama Eduardo Cerdá
y habla sobre, obviamente, biodinámica, pero habla sobre agroecología. Eduardo Cerdá, que es de la zona de Carlos Casares, Pehuajó, por ahí también, ¿no? Yo digo que es de muchas zonas, Sí. porque es por ahí, también estuvo en, ¿cómo se llama?, cerca de Mar del Plata, ay, no me sale, Miramar, en distintos lados. Sí, da muchas en Tres charlas. Arroyos, da muchísimas charlas, fue el director nacional de agroecología en otros gobiernos, tiene una cosa que se llama la RENAMA, que es una red que fomenta la agroecología, hay un montón de cosas que hace. Yo lo conocí en 2015 en esa charla, donde dijo una frase que yo siempre la pensaba cuando era chiquito, que era, yo no entiendo esto de meter tantas cosas, y qué sé yo, el rinde, pensaba yo, chiquito era ponerle 24 años, no tan chiquito, pero digo, no entiendo. Y dijo, no importa el rinde, no importa cuánto te llevas al bolsillo. Y para mí era una cosa básica, y dije, uy, hay otro loco que piensa como yo, porque no todos piensan así o me pasa. Y tuve una charla con él, y ahí empezamos a trabajar. Le dije lo que era, y cuando empecé a trabajar con él, me empezó a hablar de cosas que decía, no, a mí dame fórmulas, resultados, cómo se hace, cuál es el paso A, B, C, y esto es una reunión. Y él no me decía nada. Le dije que yo hacía esta terapia biográfica, entonces también estaba, digamos, en mi cabeza abierto a estas cosas, y bueno, empezamos a trabajar, y ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas. Lo primero que me di cuenta es que él habla, pero me habla de muchas cosas. No era una reunión de 1 hora de 9 a 10. Eran 4 o 5 horas charlando con él, tomando mate, hablando de deporte, yendo para no sé qué sé yo, volviendo al campo, no sé qué sé yo. Y me di cuenta que era distinto, no eran reuniones, eran encuentros. Bien. Y en esos encuentros empezamos. Y ahí empezamos con la agroecología. Vamos al campo y le dije, mira, ¿cuál es tu tema? Le digo, mira, tengo más costos y los rindes. Yo hacía mucha soja, mucho maíz. Y él me empezó a hablar de empezar a mejorar el suelo, porque la base es el suelo. Siempre. Siempre, pero nos olvidamos de eso. Sí, siempre. Siempre. Y en la facultad, yo salí de una facultad donde en ese momento, en los años 90, año 97, era, tengo esto que le tiro, empezaba la Revolución Verde, si querés. Y bueno, y yo me anoté en ese sentido durante todos esos años, hasta que yo, por otro lado, pensaba distinto, pero digo, no, debo estar equivocado yo, si todo el mundo va para ese lado, y él pensaba de otra manera. Y era mucho miedo en soltarte a eso. Y por supuesto. Bueno, y así empezamos. Después de una soja me dijo, hacé avena con vicia. ¿Con qué? Con vicia. ¿Y qué es la vicia? Bueno, la vicia es una leguminosa de invierno y qué sé yo. ¿Y dónde consigo vicia? En el partido de Bolívar. Y vamos, entonces fui a mi proveedor. Vamos a centrarnos antes que sigas, que es muy interesante lo que estás contando. Bueno, el campo, como vos bien dijiste, y lo anuncié al principio, está en Pirovano, Sí. partido de Bolívar. Es un campo grande, familiar, que lo tienen ustedes de hace muchos años, donde se enfocaban a lo que es la producción ganadera también, ¿verdad? Hacen ganadería y siembra. Era un campo, en ese momento era un campo que era ganadería y siembra, era un campo de novillos y vaquillonas, que después se transformó en un ciclo completo, porque viene por campos familiares de otro lado, donde proveían todos los terneros y terneras. Y bueno, y ahí hacíamos mucha soja, mucho maíz, trigo y girasol. Y toda la terminación, el maíz era para los novillos y vaquillonas, y era todo a base de maíz y a base de muchos herbicidas y fertilizantes, y se hacía todo el tiempo así, y mis costos eran enormes. Como todo el mundo. Como todo el mundo, no es que eran solamente a mí, sí, y mis rindes eran los mismos. Y empezás a darte cuenta de distintas cosas. Proveedores que te dicen, si le tirás que se llama el Matatuti, no sé qué sé yo, bueno, con en la hoja, qué sé yo, un 20% te puedo asegurar, y cuando pasaba durante años, no, lo había tirado mal, no estaba en siembra, qué sé yo. Y cuando salía bien era porque había funcionado y eso a mí me hacía mucho ruido. Claro, o sea, tu problema en el momento inmediato era los altos costos de producción, Sí. y los rindes quizá no te conformaban. No, eran rindes muy tranquilos porque, digamos, el campo es un campo arenoso, no es un campo ideal, no es un campo sojero, no es un campo para maíz. El maíz lo hago porque necesito para el animal, si no, no estaría haciendo, pero era más un campo de invernada. Pero bueno, venía así, lo seguimos así, y él me empezó a decir cosas. Por ejemplo, hace la avena con vicia. Le digo, ¿pero qué le tiro antes? ¿Cómo que le tira así? La soja yo le tiro siempre un herbicida para matar los yuyos. ¿Qué yuyos? Y los que salen, ¿cuántos salen? 6, me dice él. No, le digo, no sé, más, pero por si acaso, porque si no, ¿qué?
No, porque si no, no me sale la avena. ¿Quién te dijo que no sale la avena? Y si no tiras herbicida, no sale la avena, pues se lo come la maleza. ¿Quién te dijo eso? No, pero es lo que pasa. ¿Por qué no probás? ¿Cómo probás? Sí, sí. Atrás de la soja, del rastrojo de soja, sembrá en directa avena con vicia. Bueno, tuve que conseguir la vicia, la conseguí. Ese primer año no me fue muy bien porque estábamos en junio, casi julio. Una vicia sin... Y aparte hay que preparar la tierra. Hay que preparar... No, pero era después del rastrojo de soja sembrar. Directo, claro, ok. pero a la vicia la tenés que inocular. Inoculante, no se conocía la vicia, inoculante de vicia menos. Entonces, bueno, el segundo año me fue bastante mejor y así fui avanzando y para resumírtelo, con el paso del tiempo mis rindes se mantuvieron igual, bajaron a veces un poco. Pero los costos de producción... Mis costos se me cayeron. Exacto. Y ahí empezás a descubrir distintas cosas. Esto es a través de la agroecología, que tiene distintas patas, la parte social, la pata, ¿entendés? Y la pata social, yo, ¿qué pata qué? ¿Social? ¿Qué cosa? Y ahí vas descubriendo. Yo la plata se la estaba dando a la gente del pueblo, ¿en qué sentido? Y estaba contratando a un tipo que me disquee, que tampoco estoy a favor, ultra a favor de dar vuelta a la tierra, por supuesto, pero bueno, no tiré más herbicidas, reduje mucho, pero tomé una decisión personal de no tirar más fertilizantes. Y no tiene nunca más fertilizantes. Sí, herbicidas, no fertilizantes. Sí, herbicidas, no fertilizantes. A los herbicidas, para que te des una idea, en el año 2015 de glifosato solo, creo que era de glifosato solo, 9.000 litros por año y ahora estoy en 800. O sea, eso es necesario. Para ciertas cosas. No lo considero necesario. Para mí no. Digamos, a ver, como digo yo a veces, el necesario lo cambio en no me queda otra porque está complejo mi suelo todavía, en el sentido de malezas, pero hice maíces sin herbicidas y me fue bastante bien para lo que es la zona o para lo que es el campo. Claro, vos, esto es costo-beneficio, o sea, por más que te rinda lo mismo que antes o menos, pero al ser el gasto menos, para vos estaría. Esa es la primera parte. Después tenés toda la parte, hay una cosa que es el famoso estrés, el estrés de uno y el estrés financiero, no lo tenés. Yo de repente, y no me lo propuse, lo descubrí. Y entonces, no vas debiendo. Nunca, dejé de ver. Hay un referente, si querés, era el querido Juan Kier de la Aurora, hace 30 y pico de años que venía haciendo agroecología, quizás sin saberlo, junto con Eduardo, y como dice Eduardo, era un bicho raro, tenía todo en blanco, no tenía deudas, iba de viaje, por decirlo así, exageradamente. Sí. Y era una persona que es el faro para muchos de nosotros, digamos, sobre la agroecología. ¿Cuántos años hace que lo haces y en qué momento vos pensás que vas a estar en las condiciones que querés estar como haciendo la agroecología ya de punta, digamos? Hace 10 años que estoy en los 3 campos, en 2 de los otros campos que están en el partido de Rauch, que es cría, en 15 minutos pasé a ser agroecológico si querés. ¿Por qué? Porque no hago, digamos, agricultura, o la que hacía era muy poquito, entonces es mucho más fácil si querés. Después tenés todo el manejo ganadero, que es otra cosa y demás. Y en yo voy reduciendo lo que es más complejo si querés en agroecología, son los cultivos de verano. Que tenés que saber adaptarte, que yo a veces me pude adaptar, y bueno, y ver e ir reemplazando, y vas girando, digamos. No vivís de la soja, podés vivir un poco menos, podés vivir más de los animales, podés introducir otras cosas. Yo no lo hago, pero podés tener, qué sé yo, ovejas, podés tener gallinas. Eso depende de la escala y cómo te manejes. A veces cuanto más complicado, en el sentido de cuanto más lío, a veces es mejor. Antes yo hacía invernada solamente, ahora hago ciclo completo. Lo que me comen al principio los novillos y no lo comen más, después vienen las vacas y lo siguen comiendo. Y es todo a ración, ¿verdad? ¿El engorde esa ración? Esa ración a campo en la terminación, pero comen siempre en pasturas o en rastrojos, digamos. ¿Y el engorde cómo termina siendo? ¿Te da resultado? Sí, me da resultado. O sea, eso siempre fue igual, digamos. Digamos, es con verdeos, con pasturas, y la terminación es al final, el animal que se termina es con maíz. Bien. Y el animal que empieza, yo cambié maíz por cebada. Bien. Porque me sirve más, tiene mejor rinde la cebada, quizá no sea tan ideal, pero el animal sigue bien el camino y es cuestión de manejarlo eso. Hoy la agroecología está en todos los cultivos, entonces, ¿qué haces? Absolutamente, sí. Y como yo siempre digo una frase, si me decís a mí qué es lo que más me rinde, a mí lo que más me rinde es la agroecología. Eso es una cosa que... Y además te cambia, transformar eso te transforma. Son cosas que
no las ves a corto plazo y todo es a largo plazo. Si vos sos un cortoplacista, bueno, está bien, seguí con lo otro, que no estoy para nada Pero en te contra. falta, después de estos 10 años, ¿te falta? Vos, esto es la otra pregunta que te hacía hoy. ¿Vos considerás que te falta todavía o ya estarías en la cima de lo que pretendés de la agroecología? Me falta, si querés, poder sacar el herbicida que sigo todavía tirando. Todavía Bien, se sigo puede entonces. Sí, por supuesto que se puede. Y hay gente que directamente no los usa. Bien. Es una cuestión de fijarte cómo, levantar la cabeza y mirar el suelo. ¿Esto empezaste haciéndolo en algunas hectáreas como para ir probando y después ya lo pasaste a todo el campo? En 110 hectáreas el primer año, el segundo año, acordate, yo en ese momento había otro campo también que después lo entregamos, lo hice en 900 hectáreas. Y después va subiendo, va bajando, depende de lo que hagas, pero el campo son 1200 hectáreas, donde en las 1200 hectáreas hay un proceso agroecológico, si querés, de transición agroecológica. Y ves resultados ante la sequía, cómo reaccionan las cosechas, cómo reaccionan los cultivos, mejor dicho. Sí, es totalmente. O sea, la tierra mejora la calidad. Yo lo voy mirando, cuando hay gente que se le está muriendo el maíz, yo todavía el maíz lo tengo bien, o el trigo después de, no sé, te hablo de otros años, viene respondiendo. El rinde a mí me da 1000 y al de al lado me da 1500, pero le puso muchísimo más y a la larga, digamos, a mí me cerró el número. No fue lo ideal por la seca, todo lo que quieras, pero a mí me cerró el número. El banco está tranquilo, no tengo deudas. Y hay otra cosa que también se llama, que vos los vas descubriendo. Una cosa es hablar con el banco porque medio te fue mal en la cosecha y che, no te puedo pagar y qué sé yo. Y es lo que yo siempre digo, el tipo te recibe, llama al gerente, el gerente dice, mira, nosotros prestamos plata, que nos dé la plata, qué sé yo. A mí me pasa que voy y le digo al que me cosecha, por favor, Cacho, no. Pero Amadeo otra vez, qué sé yo. Pero vos me entendés, sí, te entiendo, porque a mí me pasa. Bueno, yo voy a tratar de pagarte. Bueno, es distinto. Hay una relación humana que es distinta. Eso es la parte social, si querés, que te lo da la agroecología. No te lo voy a fomentar, te digo cosas que fui descubriendo y es una pata importante. Bueno, seguramente también la disminución de enfermedades, ¿no? Porque sí. se atribuyen algunas enfermedades como cáncer, agroquímicos, fertilizantes. ¿Querés que te dé libros? El mundo según Monsanto, la Argentina fumigada, lean eso. Con eso, en Monte Maíz, en Córdoba, lo que pasó. Tierra envenenada es otro que salió hace poco. Son cosas terribles que van pasando. Pero bueno, son cosas que uno tiene que también ser un poco conscientes. Y eso es cada uno. No te estoy diciendo, el otro no sirve, el otro sí. ¿Qué sé yo? ¿Es lo que se viene a futuro? ¿Cada vez hay más productores que hacen agroecología? Yo lo veo, no, yo lo veo hace 10 años a esto. Hace 10 años yo era, si querés, me lo voy a poner como título, el loco de Bolívar que iba a cosechar rama negra. Bueno, la rama negra no es fácil tampoco de eliminarla. No, yo no la eliminé, pero yo convivo. Bien. Bueno, no hay nada para hacer contra eso. Y ahí quizá también te replanteaste, bueno, si esto no se puede. Tuve momentos complejos con la rama negra. Comí 35 hectáreas, comí animales, comí todo, lo dejé al ras, sembré soja. Y venía bien, empezó a salir la maleza y digo, le tiré un glifo porque me voy a quedar. Lo tiré el glifo, venía bárbaro la soja, salió toda la rama negra, pasó a la soja por 15 centímetros y digo, ¿qué hago? Y bueno, manejo, pensar, esperé que hiele y heló todo, se cayó un poco la rama negra y pude cosechar. En vez de darme 2.500 kilos, 3.000, ponele, no me da, nunca me da 3.000, me da 2.500 por ahí. Me dio 2.000, pero yo gasté en la siembra y en un glifo. Y en la cosecha, obviamente. Eso a veces te pasa bárbaro, otras veces no. Lo que te decía, sí. Al principio, cuando iba de Buenos Aires a Bolívar, era todo directa que veía y herbicidas, y ahora veo muchos campos dados vuelta. Bien. ¿Es lo que se viene? Voy a ser sincero, sí, es lo que se viene, pero hay que ver quién se transforma y quién no se transforma. Es una cuestión cultural, ¿no? De ir adaptándose a los cambios, como ahora la ganadería sustentable. Si viene el nuevo herbicida que se llama Matatuti 2, te puedo asegurar que hay mucha gente que va a volver a eso porque es más fácil. Yo no. Y depende de los costos también y depende a la larga lo que les diste el bolsillo. Sí, está bien, pero
por eso, tenés que ver si llegás a esa transformación, que te puede tocar o no. Para mí la agroecología me cambió absolutamente mi visión del campo, me levantó el horizonte. Y primero esto de estar consciente, ¿verdad? Que no cualquier productor asume y acepta que su campo puede ser apto para esto o no. Vos desde que te sentaste me dijiste, mira, mi campo yo sé que es arenoso, que da hasta acá. Sí. Entonces, si da hasta acá, ¿por qué llenarlo de herbicidas, fertilizantes, agroquímicos para querer hacer dar algo que sabés que no te va a dar? Vas a gastar plata. Sí. Y no te va a dar lo que vos querés porque ya el campo no es apto para eso. Exacto. Entonces, la agroecología te permite menos costos, a igual rinde, un poco menos, pero salís ganando igual. Por un lado, y por el otro tenés que ver tu calidad de vida, tu forma de pensar. Por supuesto. Eso es una cosa que viene después. O no, pero a mí sí me llegó y me cambió todo. Sí, no, pero por eso también te hablaba de la parte esta saludable, ¿no? Como se viene también la ganadería sustentable, Sí. la sanidad animal que se habla tanto por estos días. El buen manejo del ganado. El buen manejo del ganado. Yo creo que estamos viviendo un proceso a comer más saludable también. Totalmente. Estamos comiendo cada vez más saludable los argentinos. ¿Por qué está creciendo el consumo de pollo? También por un tema de costos, ¿no? Pero más allá de eso es porque, hablando con los analistas y demás, te dicen que en realidad también pasa porque nos estamos acostumbrando a comer distinto y a comer cada vez más saludable. Es una cuestión, sí, como decís vos, creo que cultural. Ver también el tipo, yo a veces discuto mucho el tipo de carne. Yo lo escucho mucho y qué sé yo, está bien. Después es quién viene. Y yo creo que la sociedad te lo hace cambiar a eso. Tal cual. Viene, si querés, por decirlo algo de abajo en el sentido, yo quiero comer saludable. Bueno, esta es carne de no sé qué, no quiero esa. Y si cada vez se pasa hacia otra carne, la gente va a cambiar, el productor va a cambiar, el frigorífico va a cambiar, el supermercado va a cambiar, qué sé yo. Bueno, ojalá haya más productores que hagan agroecología. La verdad que por el bien de todos, ¿verdad? Sí, es muy bueno, es muy saludable y no sé, a mí me levantó mucho el horizonte del campo. Y es la relación con la tierra y la naturaleza. Por favor, somos parte de la naturaleza, no la manejamos. Hay que cuidarla. Bueno, un gustazo que estés acá. Te vamos a convocar seguramente en algún otro momento nuevamente, después de alguna otra cosecha. Ahora, bueno, estamos complicados con el tema de las cosechas, ¿no? A nivel, sobre todo, la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Quizá Pirovano está un poco más alejado de lo que es el foco 9 de julio, Bolívar, ¿verdad? Que están más complicados. Sí, están más complejos. Ahí pero bueno, de cualquier manera, siempre está bueno hablar con los productores para ver cómo fue después de... Ahora, vos, por ejemplo, podés sembrar, ¿pudiste sembrar? Lo de invierno seguro y, Sí. y ahora estoy en algunos lotes estoy complicado, en otros no tanto porque son más altos. Bien. Por eso. Bien. Sí, estamos esperando que ya deje de llover un poquito. Sí, Sí. podría. Que nos deje sembrar. Después entonces vamos a volver a hablar en algún momento con vos para ver cómo te fue. Bueno, bárbaro. Un gusto, muchas gracias por Bueno, estar con nosotros. No, por favor. Amadeo Riva, entonces productor agropecuario, ingeniero también, nos hablaba de este tema, ¿verdad? Tan interesante y tan importante que es la agroecología. Vamos a una pausa y ya volvemos. La revancha de la ganadería es la revancha de un país productivo. Con precios históricos y un mundo que demanda nuestra carne, llega el momento de decidir el camino. Rosgan presenta el 4º Congreso Federal Ganadero, la revancha de la ganadería. 13 de noviembre, Bolsa de Comercio de Rosario. Inscripción sin cargo pero cupos limitados. Reserva el tuyo inscribiéndote ya en congresofederalganadero.com.ar. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco. Sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP ICA 2001. La segadora acondicionadora TP ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote
Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Muy bien, continuamos en vivo, estamos hasta las 9 de la mañana, por supuesto por la pantalla de Chacra Televisión, y ahora nos vamos de agroecología, el tema que estábamos recién hablando con Amadeo Riva, nos vamos a lo que es podología bovina. Estoy con el veterinario Pedro Redolati, él está en Tandil, provincia de Buenos Aires, viaja por varios lugares de la provincia también, y nos va a estar hablando de este tema tan interesante también, ¿verdad? Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día, Lorena. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bueno, contame de la podología bovina, ¿en qué consiste? Bueno, la podología bovina podría llamarse o clasificarse como dentro de la rama de las ciencias y que se encarga de mantener la salud podal de los rodeos. Hoy en día se trabaja mucho en el tema de podología bovina en rodeos lecheros principalmente, pero también se está empezando a trabajar cada vez más en rodeos de carne, principalmente en los toros y en cabañas. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo en feedlot, en leche o en cabañas? Bien, la diferencia es grande. Principalmente se hace más que nada en tambos por la cantidad de kilómetros que camina una vaca de tambo, por la intensidad con la que se maneja una vaca de tambo y los problemas asociados. En feedlot, no sé, yo por lo menos en mi caso hemos atendido a unos feedlot, pero no es lo más común, ya que los animales tienen alta rotación y claramente se van como refugo o a venta. Y en rodeos de cría es más estacional, previo al servicio. No sé si querés que profundicemos Sí, por favor. en tambos, que por ahí es donde tenemos más práctica y es donde vamos a trabajar. Hay tambos que vamos todos los meses y tenemos establecido un plan podológico anual. Es algo más rutinario y más parecido a lo que hace un veterinario que se encarga de la reproducción. Si ¿En querés, qué consiste el trabajo podemos este de ir por ahí podología? o como vos quieras. Sí, vamos por el tambo si querés, pero contame en qué consiste un día de podología bovina en el campo. Bien, el día de podología, nosotros cuando vamos a los tambos, y si hace un tiempo que no vamos, primero vamos al ordeñe, a la hora de ordeñe, y hacemos una auditoría que consiste en meternos a la fosa con los operarios o los tamberos y mirar todos los animales, cuando entran y cuando salen. Entonces, cuando entran los vamos identificando según si están rengos o necesitan recortes de pezuña y los vamos pintando. Luego los mismos tamberos los van apartando al día siguiente y nosotros hacemos lo que es recorte de pezuñas preventivo para mantener la estructura del pie y evitar lesiones. Y tratamos los animales rengos, pues no nos olvidemos que todo animal rengo acusa un dolor y al tener dolor también tiene pérdida de litros de leche, pérdida de kilogramos de carne porque baja su movilidad y come menos. Y también, bueno, tenemos todas las pérdidas asociadas, que serían los tratamientos y uso de insumos. Entonces, principalmente por eso es que se le da tanta importancia a la podología bovina, básicamente por una por el bienestar del animal y otra por las pérdidas que ocasiona. Sí, supongo que como vos hablabas recién, en tambos se ven litros de leche
Y después en cría, si hablamos obviamente de lo que es las hembras, el índice de preñez, lo mismo con los reproductores de cabaña. Supongo que esto, bueno, baja mucho la calidad de lo que pueden dar los animales. Sí, sí, sí. En cría principalmente, bueno, se ve afectado si un toro, o sea, no nos olvidemos que los toros son atletas sexuales y en la época de servicio, ellos necesitan estar óptimos tanto de sus miembros, porque necesitan saltar muchas veces y preñar la mayor cantidad de vacas posible. Un toro que ya entra más o menos o un poco rengo o manco, no puede, a los primeros días ya se amanca o se pone rengo del todo y no puede saltar más, y eso claramente te disminuye los índices reproductivos al final. Entonces, en rodeo de cría principalmente lo que buscas es eso, tener un toro preparado y apto para que pueda desarrollar su tarea reproductiva de la manera más eficiente. Y bueno, y en tambo, como te dije, es principalmente para evitar pérdidas, tanto en leche como en kilos de carne de los animales. En cabañas es algo, en cabañas de toros, es algo más estético y que te empiezan a llamar principalmente previo a las temporadas de remate o exposición. Normalmente muchos cabañeros, ellos hacen el tema de podología y muchos otros están empezando a llamar. Nosotros este año tuvimos mucho trabajo con cabañas eh, y bueno, y hemos realizado ese trabajo previo a las temporadas de venta, digamos. Claro, pues esto lo tiene que hacer alguien especializado, ¿verdad? Tiene que ser un veterinario que esté especializado en eso, sería lo ideal. Sí, sí, lo ideal sería que sea una persona ducha en el tema, que entienda y, bueno, y que lo lleve de la manera más correcta, porque si vos lo haces en un toro que está sano y que falta poco, que no es lo ideal, o sea, poco para la exposición, lo ideal es hacerlo con mínimo un mes de anticipación, lo puedes dejar rengo y un animal rengo no lo puedes llevar. O sea, no nos olvidemos también que el animal después, o sea, vos lo tenés que cargar un camión, el camión está apoyado sobre sus 4 miembros, después baja de camión, tiene un estrés en los miembros importante, y si no lo hizo un tipo que más o menos sabía y le erró, en el sentido de que lo dejó, lo lastimó, es una pérdida de ese animal para la exposición. Y también hay que saber, a nosotros también esta profesión se viene creciendo porque hay mucha cantidad de animales, volviendo al tema de tambo, muchos problemas de animales rengos, que para eso también tenés que tener noción de cómo curar las lesiones. No son todas las mismas lesiones y no todas las lesiones se curan de la misma manera. Y muchas veces viene en, junto a colación con eso el uso de antibióticos, antiinflamatorios. Entonces tenés que tener una idea mínima. Está bien que igual la profesión esta, vos podés ser veterinario para ejercerla o podés hacer cursos, ser técnico y la podés ejercer. Y de hecho conozco técnicos con muy buen criterio y que lo saben llevar bien. Pero bueno, de a poco se busca profesionalizarse, porque dentro de la carrera veterinaria vos tenés estadística, o sea, vos cuando atacás un tambo y tiene problemas, vos lo evaluás como un rodeo general, y para eso la estadística te ayuda a identificar qué cantidad de animales tenés, según la lesión, la naturaleza de la lesión, cuáles son los factores de riesgo, dónde tenés que atacar para disminuir el problema. Sí, así es. Bueno, y como vos bien dijiste, ya
varios productores le dan la importancia cada vez más. Si bien cada vez hay más casos, significa que cada vez hay más productores que se involucran en esto y le dan la importancia que requiere, ¿verdad?, hacer justamente esto, lo que es podología bovina. Sí, cada vez se está dando más visibilidad. También de a poco van apareciendo cada vez más profesionales y van habiendo más cursos, se está creciendo también en la red de contactos. Hay organizaciones a nivel internacional, hay países que tienen organizaciones de podólogos, en las cuales se hacen formaciones continuas, se hacen certificaciones de las personas que están dentro de esas asociaciones, que saben trabajar bajo los criterios que se plantean ahí, y de a poco se está volviendo como cualquier otra rama de la veterinaria. En rodeos lecheros, la tercer causa de pérdida económica es las patologías podales, las enfermedades podales. La primera sería reproductiva, segunda sería todo lo que es mastitis, calidad de leche, y la tercera serían las pérdidas por animales rengos, digamos, rengos o mancos. Entonces, por eso se está dando importancia, y a medida que un tambo va tecnificando, va eficientizándose, también va buscando cubrir todos estos problemas. Entonces, por eso mismo es que los productores van avanzando. Y nosotros estamos ubicados en la cuenca Mar y Sierra de la provincia de Buenos Aires. Hay cuencas que ya lo tienen más naturalizado y hacen este trabajo que yo te hablaba de un plan podal ya rutinario. Entonces, los podólogos que se dedican a esto van todos los meses al tambo, evalúan el tambo entero y hacen recortes correctivos. O sea que acá vos tenés, si vas a trabajar un día al tambo, o sea, un día mío puede ser o ir a hacer animales rengos o mancos o ir a hacer recortes, o un mix de los dos. El recorte correctivo lo que vos buscás es prevenir las lesiones. O las lesiones que agarrás cuando vos vas a ver, vas a encontrar animales que tienen las pezuñas un poco largas y animales que están rengos iniciándose. Cuando vos lo agarrás al principio, disminuís un 50% o más las pérdidas, porque estás agarrando la lesión ni bien empieza. Entonces las podés tratar ahí y bueno, y eso es a lo que se va, a hacer más prevención. Súper interesante, Pedro, lo que me has contado, la verdad, súper claro. Bueno, y esto de la concientización, ¿verdad? De los productores, que bueno que cada vez haya más y que esto se pueda atacar, ¿verdad? Para una mejor producción de todo. Estamos hablando de carne, de leche, los reproductores de cabaña. Realmente más que interesante este tema, ¿eh? Te agradezco mucho el contacto. Bueno, perfecto, Lorena. Si tenés algo más para agregar, bueno, encantada. También para cerrar, te digo que hay... para tirar un dato más, hay animales que pierden hasta, o sea, del 3 al 40% de su producción, que no es menor. No. Así que por eso mismo esta profesión se va a hacer cada vez más fuerte. Sí. Bueno, ahí terminamos. Sí, la verdad que un número importante este que me estás contando, una cifra importante. Bueno, por eso que se haga más podología bovina, ¿verdad? Que cada vez más lo implementen los productores, que es algo que es realmente tan importante. Perfecto. Sí, se va a hacer y se está haciendo. Así que bueno, Lorena, muchísimas gracias por invitarme al programa. Espero que nos volvamos a contactar. Y nos vemos. Sí, por supuesto, pero será un gusto volver a tenerte. Ha sido muy claro, muy conciso, muy concreto con toda la información. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, el veterinario entonces Pedro Redolati, hablando de podología bovina, un tema tan importante, ¿verdad? Vamos a otra entrevista que realizaron nuestros compañeros de trabajo hace unos días en el marco de la jornada del IPCBA en la provincia de Corrientes. En este caso vamos a escuchar a Ángel Saya. Él es productor ganadero de Chaco y habló en este marco de la jornada del IPCBA. Lo escuchamos. Bueno, yo vengo del establecimiento Don Mauricio. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el paraje Tres Horquetas, la jurisdicción del departamento de Bermejo, en la provincia del Chaco.
Bueno, ¿sos quinta generación en el establecimiento? Quinta generación de Don Mauricio, establecimiento agrícola ganadero. En su oportunidad, bueno, el campo estaba dividido en dos, la parte de agricultura y la parte ganadera. Después, con el cierre del ingenio azucarero, como te contaba hoy más tarde, el campo se dedica exclusivamente a la ganadería. ¿Cómo está dividido el establecimiento? Primero, describímelo un poquito. ¿Cuántas hectáreas son? ¿Cómo son los suelos? Bueno, el establecimiento tiene una superficie total de 2.500 hectáreas aproximadamente. Tenemos suelos aptos para agricultura. En la actualidad se hacen pasturas, algo de pastura para suplementación de invierno, obviamente. Se hace una recría en vaquillas y todo lo que es terneros machos. Algo se deja para novillo y el resto se vende. Se vende como ternero de invernada, básicamente. No hacemos engorde, hacemos cría y hacemos recría en la hembra. ¿Cuántas madres tienen? En la actualidad estamos en las 700 madres más o menos. ¿Y cómo es el manejo reproductivo? Nosotros hacemos inseminación artificial en un lote y después manejamos los toros en servicios estacionados. Eso nos permite a nosotros tener dos pariciones. Una que esperamos la aparición de lo que es la inseminación artificial y otra que sería la cabeza y cola de parición de un servicio natural que se hace con toros, digamos. Las vacas que van a inseminación artificial son previamente seleccionadas, igual que los toros que vamos a usar para esas vaquillas que son previamente seleccionadas. ¿Y luego qué selección hacen para saber con cuáles se quedan de recría? Por lo general, hoy yo te comentaba que manejábamos 3 razas. Nosotros usamos el Brahman como raza madre, digamos, para sacar los vientres. Sacamos vientres Brahman, las mamás son Brahman. Por una cuestión de rusticidad, por una cuestión de que tienen mayor adaptabilidad a la zona, son mucho más rústicas. La mamá Brahma come paja, come pasto de mala calidad y produce igual o mejor. El Braford, usamos Braford nosotros para obtener, por ejemplo, una vaca Brahman con un toro regularmente Braford tirando más a británico, y sacamos terneros muy pesados, terneros lindos, terneros de buen peso en poco tiempo, son más precoces, digamos. Entonces, esa más o menos es así más o menos trabajamos. ¿Y cómo es el tema nutrición? Nosotros en cuanto a pastura hacemos todo pasturas naturales. Muy poco de pasturas implantadas en los lotes que yo te comentaba hoy que se hacía agricultura, hacemos pastura. Ahí hacemos una recría del cuando hacemos el destete a los 6, 7 meses, 8 meses en algunos casos, van toda pastura. Eso hacemos una recría para el primer invierno. Después van a campos naturales y el segundo invierno vuelven a esas pasturas y a partir de ahí ya pasan a un lote de madres, digamos. De ahí se clasifica y se sacan las mejores vaquillas para servicio de inseminación o para servicio natural. ¿Cuáles son los principales desafíos de hacer ganadería acá en esta región? Yo siempre digo que el ganadero es apasionado. Vos me podés decir que a lo mejor, qué sé yo, las abejas en una oportunidad se decía, ¿por qué no hacemos apicultura? Y capaz que sí, que es rica la miel, pero que uno se dedique a la apicultura siendo ganadero es muy difícil. El ganadero es ganadero y muchas veces pierde, o empata, tal vez no pierda, pero sí empatamos, y empatamos muchas veces. El factor climático es fundamental. Nosotros estamos sufriendo años bastante duros de mucha seca, o extremos muy lluviosos también. Entonces, por ahí es bastante difícil, ¿no? Manejar, porque el clima no lo podemos manejar ni vos, ni yo, ni nadie. Podemos sí hacer un campo preparado con buenos desagües, con, qué sé yo, hacer rotaciones de potrero para tener mejor y cuidar mejor las pasturas naturales. Podemos hacer algo de silvopastoril también, es cierto, pero es difícil producir acá. Pero te vuelvo a repetir, más allá de las dificultades que se nos presentan, la pasión que uno tiene por la actividad eso no tiene precio, digamos. El que es ganadero acá y es ganadero, ¿qué crees que te diga? No. ¿Hay una sexta generación en camino para tomar las riendas de don Mauricio o de las actividades aledañas a don Mauricio? Ya hay una generación, hay 2 nenas
que vienen trabajando, una ya en la parte, como te contaba hoy, que arranca con una carnicería en la promoción de la carne vacuna, ¿no? En la que empieza sus primeros pasos con lo que va a ser su pareja, su familia, digamos, y después una un poquito más chica también, que viene empujando fuerte, gracias a Dios. Esperemos que continúe, ¿no? Esperemos que continúe. Muy bien, nos vamos despidiendo, ya estamos un poco pasaditas, después Flavio me va a retar. Estamos con Yael Perandones, Flavio Repetti, Rolo de Arco, en el mercado agroganadero. De este lado estoy con Andrés Todescato y Juan Pipanulo, que nos acompañan en toda la parte técnica, ¿verdad? Aquí en el piso y en el mercado agroganadero de Cañuelas. Yael Perandones, ya nos despedimos, así no me retan porque viene Realidad Ganadera, ya. Pero necesito un resumen de lo que ha sido esta jornada, la primera de la semana, con un poco más de 5.000 vacunos, ¿verdad? Y el día después de las elecciones, porque en el mercado es el día después, recién hoy arrancaron los negocios. ¿Cómo terminó? Sí, Lore, acá ya está todo prácticamente cerrado, quedan algunas ventas pendientes, pero ya te diría que está prácticamente todo vendido, con un poquito más de 5.000 animales, como charlábamos hoy temprano, casi 5.040 los animales que finalmente están acá encerrados debajo nuestro y que están movilizándose ya, porque como te mencionaba recién, ya prácticamente terminaron todos los remates, muy fuerte en comparación con lo que nosotros pensábamos, ¿no? Hoy a la mañana charlando incluso con Ale Canepa, y ahora por supuesto haremos un análisis en Realidad Ganadera y pasaremos los precios por categoría, pero ya te voy contando y te anticipo a modo de resumen, como bien me pedías recién, que hay mucha firmeza en los precios, prácticamente todos los precios de las categorías arriba. No tanto tal vez para la conserva, que es una categoría que hoy no estuvo tan presente en el mercado, poca vaca en general, pero después para todo el resto de las categorías muy buenos precios, muy firmes, se vendió prácticamente todo. Nosotros realmente con Ale pensábamos, y lo charlábamos temprano, que más allá de que el ingreso era poco, pensábamos que estando muy a fin de mes y viendo cómo lo están respondiendo los mostradores, pensábamos que no se iban a vender tan caros, pero sí, se llegó incluso a 3.700 y 3.800 en algunos casos, más que nada para el novillo pesado, esa categoría tan buscada, y también para el consumo liviano, ¿no? Que charlábamos hoy a la mañana junto con los chicos de Daniel Blanco. Prácticamente 3.700 para todas las categorías y después sí, ya algo más destacado, 3.800, 3.850 incluso en algunos casos. Ya hay 3.500, por ejemplo, para la vaquillona con quilaje de vaca, esa sí fue una categoría pedida aquí en el mercado. También algunos MEG, no muchos toros, pero para los MEG tuvimos 3.300, 3.600, por ejemplo. Y las vacas, sí, por ejemplo, en 3.000, 3.200, un poquito más firmes que la semana pasada. Bien, bueno, súper firme, superó ampliamente los 3.800 pesos, nosotros el consumo liviano, los novillos pesados también. Realmente, bueno, así arranca. Veremos qué pasa mañana, cuál va a ser el ingreso, ¿verdad? ¿Qué se espera para mañana? ¿Qué se comenta? ¿Para mañana va a ser como hoy o un poco más importante? Yo creería, y por lo que se estuvo charlando aquí en el mercado, que podría ser un número un poquito más importante. Al menos veremos cómo avanza el día, porque en teoría para hoy estaba pronosticado que iba a estar algo nublado, no iba a haber mucho despeje en cuanto al cielo. De momento acá está todo celeste, si bien está fresco, seguimos todos con campera, está todo celeste con algunas nubes medio esfumadas en el horizonte. Veremos a ver si eso alcanza para secar los caminos, Lore. Sí, que no llueva más en el interior, por favor, porque la verdad que no hace falta el agua. Bueno, llegan ustedes, ahora nos despedimos y vuelven, en este caso con Realidad Ganadera, el resumen de los precios y algún remate que quede por ahí dando vueltas. Gracias, como siempre, Yael, gracias a tus compañeros de equipo también, gracias por este trabajo diario con nosotros. Que tengas linda jornada. Un placer, Lore, nos vemos. Igualmente. Yael Perandones, entonces, periodista especializada allí en el mercado agroganadero. Está Alejandro Canepa también, que estuvo haciendo entrevistas desde muy temprano. Y nosotros nos despedimos. Si Dios quiere, hasta mañana, a partir de las 8 de la mañana, por supuesto, en vivo y en directo por la pantalla de Chacra Televisión. Que tengan buena jornada. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes, Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de silos, San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.